El hombre, como ser irracional. Se concibe tradicionalmente al hombre como un animal racional, capaz de desarrollar pensamientos, dominar estructuras lingüísticas de gran complejidad, hacer matemáticas, escribir y actuar racionalmente. A partir de esos procesos, es eso lo que nos distingue del resto del reino animal. Somos la especie predilecta de la evolución. Se le llama acción racional a aquella en que la gente analiza con atención los medios de los que dispone para alcanzar los fines que se ha propuesto, de modo en que pueda lograrlos de la mejor manera posible. Acción racional es aquella que cumple las siguientes características. No ha de ser arbitraria, es decir, ha de estar orientada hacia algún fin. Los fines determinados han de ser lógica y pragmáticamente coherentes. De haber fines a plazos temporales y niveles lógicos distintos, el conjunto de fines debe estar articulado. Los fines de la acción han de ser fines adecuados, es decir, ofrecer beneficios reales al agente. Los medios disponibles y su utilización eficaz deben conocerse adecuadamente, sino exhaustivamente. Los cambios en los recursos y en la situación, tanto materiales como intelectuales, deben reflejarse en la acción. Y sin embargo, cuando nos detenemos y ponemos atención a las acciones que nosotros y aquellos a nuestro alrededor llevamos a cabo, podemos percatarnos que éstas están de la norma regular y establece que se esperaría de los privilegiados animales racionales. En efecto, una rápida introspección basta para convencernos de que no siempre, o más bien casi nunca, actuamos de manera racional. Si ocasionalmente ponderamos las cosas, evaluamos posibilidades y extrapolamos escenarios a futuro, pero de eso a afirmar que somos un ente racional, hay un largo camino. Afirmarlo implica, por ejemplo, fingir que la casualidad no juega ningún papel importante en nuestro proceso de toma de decisiones, pasar por alto el que nuestros procesos mentales se ve determinado o por lo menos influenciados por las circunstancias externas en que nos encontramos. Implica también hacerse de la vista gorda a todos esos instintos y sentimientos que constantemente se contraponen a lo sensato, lo correcto, en fin, lo irracional. ¿Qué es un sentimiento? La definición de sentimiento es un estado de ánimo que se produce por causas que lo impresionan. Estas pueden ser alegres y felices o dolorosas y tristes. El sentimiento surge como resultado de una emoción que permite que el sujeto sea consciente de su estado anímico. Los sentimientos están vinculados a la dinámica cerebral y determinan cómo una persona reacciona ante distintos eventos. Se trata de impulsos a la sensibilidad hacia aquello imaginado como positivo o negativo. Y tampoco basta aquella visión que entiende al hombre como un ente que delibera en esa perpetua batalla entre instinto y razón, pues en nuestro actuar cotidiano imperan tanto la racionalidad como la irracionalidad. Si los actos irracionales son aquellos que se oponen a la razón, los actos irracionales son aquellos que simplemente no la consultan. Casi ninguna preferencia lo es,
pero si guío mi vida a partir de mis preferencias en cuanto a materia profesional, por ejemplo, entonces gran parte de mi trayectoria ya no tuvo nada de racional y va mucho más lejos. Pregúntate, ¿cuántas de tus decisiones en un solo día son esta índole? La gran mayoría. Pongamos un ejemplo claro de cómo las emociones o sentimientos nos dominan a la sociedad. Un ejemplo, el miedo. Por ejemplo, en 1697 salió el cuento de Caperucita Roja, dado que este causó un temor en Estados Unidos por los lobos. Entonces, en varios bosques hicieron la caza de lobos y los extinguieron totalmente de los bosques en Estados Unidos. Entonces, después de esto, como ya no existía el lobo en el ecosistema del bosque, se fue destruyendo básicamente todo el ecosistema. Los ciervos empezaron a tener más especie y iban acabando con todo el bosque, con toda la vegetación que había en él. Los castores estaban más, por lo cual no había agua, se crearon más represas y no se podía sustentar el bosque con la poca agua que dejaban pasar. Se dieron cuenta de esto y que dado esto las aguas llegaban y en vez de que cayeran en el bosque, caían hacia las casas porque ya no había que alimentar el bosque. Entonces se dieron cuenta de esto y pensaron racionalmente. Criaron de nuevo lobos y los volvieron a meter en esos bosques y todo el ecosistema volvió a funcionar perfectamente y ya no hubo problemas. Este solo es un ejemplo de cómo el hombre actúa conforme a sus emociones y puede dañar. Más interesante aún son las acciones irracionales. En estas, el agente tiene muy clara cuál es la alternativa racional y decide actuar de otra manera. Son todos ejemplos que veamos a diario de acciones irracionales. Por supuesto que nadie se decide a sí mismo que está eligiendo actuar irracionalmente, precisamente porque nos han inculcado esa enorme reverencia a la racionalidad. Así que nos justificamos con razones, estupefacciones o la suposición de que aquello sucedió por causa de motivos externos a nosotros mismos. Pero de cierta forma y en un cierto grado, el hecho es que a menudo, si no es que siempre tenemos la voluntad de ser irracionales. Ejemplo perfecto de esto son las personas que parecen tener un deseo de caer, encontrándose vez tras vez en situaciones terribles. Aunque pensemos que el ser humano es superior a todas las otras criaturas, supuestamente por ser la racionalidad, yo creo que no es así. El ser humano, más por ser racional, debería distinguirse por ser irracional, pues el animal consigue su comida con un fin específico, con medios específicos, obteniendo los beneficios que requieren. Su actividad sexual está orientada a perpetuar la especie. Solo comen lo necesario, atacan solo cuando se sienten agredidos. En el humano se da todo lo contrario, pues debido a un elemento irracional, el cual es el sentimiento, se ve sumergido en las más extrañas conductas, comer más de lo necesario, tener sexo sin procrear, matar a otros humanos o animales sin una razón lógica. Si los sentimientos son irracionales, por su simple condición de ser sentimientos, y el ser humano posee sentimientos, luego entonces el ser humano es irracional. El psicoanálisis se plantea que vivimos en una situación dualista, a mi parecer bastante irracional,
actividad, pasividad, sadismo, masoquismo, amor y odio. Lacan menciona que amar es dar lo que no se tiene, frase que puede tener muchas connotaciones y refleja la intensa irracionalidad del ser humano. El mismo autor afirma que nos movemos a través del deseo. Lo peor que le podría pasar a alguien es conseguir algo que desea, porque lo que se tiene ya no se puede desear. Y al sujeto le falta algo. Somos sujetos en falta. También lleva a cabo la frase que dice, está bien perderte en la pasión que perder la pasión. Porque, como lo mencionamos antes, se refleja en la mayoría de las acciones en las que estamos. El punto al que quiero llegar es, por más lógico que nos creamos, por más racionales e inteligentes, caemos en la cuenta que también somos animales pensantes, superiores o a veces inferiores a los demás. No pensamos que poseemos todo el conocimiento, pues bien, decía Sócrates que hay que ser lo suficiente sabios para saber que no poseemos toda la sabiduría y no ser tan tontos como para creer que ya la poseemos toda. Por eso propongo que entendamos a la especie no como el animal racional, sino como el animal irracional, precisamente porque somos el único animal que tiene la capacidad de aprehender la razón. La entendemos muy bien, pero actuamos en contra de ella. Hagamos un esfuerzo por en verdad ser racionales, pero no neguemos nuestra eterna naturaleza irracional o sentimental.